Hoy, 6 de diciembre, estaremos leyendo el libro de Gálatas del capítulo 1 al capítulo 3, comenzando con la salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hasta aquí terminamos el capítulo 3 de este libro de Gálatas. Y podemos ver en nuestro devocional el día de hoy, a través de estos capítulos, lo que aprendemos. En el primer capítulo de Gálatas podemos ver que nos enseña a mantenernos firmes en el Evangelio verdadero. El versículo clave nos dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Hoy en día hay muchas voces como redes sociales, opiniones, filosofías, personas que hablan, doctrinas, ideas que mezclan verdad con error. Pablo en este capítulo nos recuerda que solo el Evangelio de Cristo es el que tiene poder para salvar y para transformar. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida el día de hoy en este capítulo? Cuando tengamos dudas sobre algo, cuando sentamos temores o presiones, debemos de ir a la palabra de Dios, a su verdad. Recordemos que la Biblia es la verdad de Dios revelada para nosotros. Y es ella la que nos puede guiar hacia lo que Dios desea mostrar a nuestras vidas. No dejemos que nada nos robe la paz que Cristo ya nos dio. Preguntémonos, ¿esto que estoy escuchando me acerca más a Jesús o me aleja? ¿Esto que estoy escuchando está acorde a las enseñanzas que Dios me muestra en todo lo que es el proyecto, todo lo que es la palabra de tapa a tapa? Es algo que debemos de tener muchísimo cuidado, porque si no leemos la palabra de Dios, como bien nos decía también el apóstol, seremos llevados por cualquier tipo de doctrina. Y esto es muy, muy peligroso. Tenemos que saber que el Evangelio de Jesucristo se nos presenta aquí en su palabra. Y esta es el mejor libro que nosotros tenemos para conocer la voluntad y la verdad de Dios. En Gálatas capítulo 2 nos enseña el apóstol Pablo a vivir por fe y no por apariencias. Aquí habla acerca de una situación que Pablo tuvo que hablar con Pedro, con el discípulo. En este capítulo hay un versículo clave que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora no vivo yo, ¿verdad?, sino que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Pablo confrontó, esa es la palabra, confrontó a Pedro, porque estaba viviendo para agradar a los demás, a las personas, no para honrar a Dios. Y podemos criticar a Pedro, pero la verdad es que muchas veces hacemos lo mismo. Nos preocupamos por el que dirán, por tratar de encajar, de caer bien, de cumplir expectativas humanas. Dios nos llama a vivir libres, libres de ese miedo a fallar, libres de quedar bien con todos, libres incluso nos da la libertad para agradar a Cristo primero. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy? Bueno, que nuestras decisiones no dependan de la presión de otros, sino de la verdad de Dios, de nuestra fe en Él. Recordemos que nuestro valor no viene por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Es decir, tengamos paz, no necesitamos seguir haciendo y haciendo y haciendo para estar bien con Dios. Nosotros estamos en paz con Cristo y estamos en paz con nuestro Padre por lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Y también debemos de mirar cada situación con esta pregunta: ¿qué haría si confiara plenamente en Cristo? Hay veces que solamente es necesario descansar, no hacer. Hay veces que la misma trabajo, incluso en la obra del Señor, hace que nos olvidemos, como bien dicen, del Señor, de la obra. Aprendamos también a descansar, aprendamos también a saber que hay momentos en los cuales hay que simple y sencillamente estar quietos, y no por eso Dios nos hace a un lado. Es necesario también tener tiempos de quietud, de reflexionar que todo, absolutamente todas las cosas que hacemos son para el Señor, no para agradarle más a Él, sino porque le amamos. Es por eso que nace de nuestro corazón. Y en Gálatas capítulo 3, podemos aprender que la bendición de Dios viene por la fe. Versículo clave nos dice que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. A veces sentimos o pensamos que Dios solo nos puede bendecir si somos perfectos o si hacemos todo bien, si no nos equivocamos, si seguimos al pie de la letra todas las cosas que Él nos ha enseñado. Pero Pablo nos recuerda que Dios nos bendice por la fe. De hecho, el capítulo en el libro anterior habíamos visto que es imposible agradar a Dios sin fe. A veces tenemos esa enseñanza tan marcada de agradar a nuestros padres, incluso hasta de enseñarle a nuestros hijos, de agradar a las personas, comportándonos bien, haciendo esto, haciendo todas las cosas que se nos enseña como un buen ejemplo, pero queremos agradar a las personas y quedar bien con ellas cumpliendo todas esas cosas que se nos ha enseñado. Y no es malo, pero con Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que si oro más, que si leo más la palabra, entonces voy a agradarle más a Dios. Él me va a amar, me va a bendecir más. Y tenemos que quitarnos esa enseñanza tan marcada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debemos aprender que desde el momento en que nos levantamos, aun cuando no hayamos absolutamente ni siquiera hecho una oración, ni siquiera leer o haber abierto la Biblia, Papá Dios nos ama. Él ya nos amó. Él ya mostró su amor para con nosotros por Cristo Jesús. Y es ese amor que nosotros recibimos el cual nos mueve al hacer. Pero no nos mueve el querer agradarle, no nos mueve el querer tener su bendición, poder hacer las cosas, sino su amor con el que ya hemos sido amados. Sé que a veces es un poco difícil cuando tenemos una enseñanza tan marcada de hacer para agradar. Así como Abraham creyó cuando no veía nada, él caminó, siguió creyendo, nosotros también podemos creer, ¿verdad?, cuando todavía no tenemos la respuesta. Y recordemos siempre que Dios nos bendice por fe y no por desempeño.
¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, creer que Dios está obrando aunque no veamos todavía el resultado. Eso es descansar, esto es fe. Declaremos las promesas de Dios sobre nuestras vidas porque esto nos recuerda más a nosotros quién es el que lo ha prometido y Él es un Dios fiel. Cuando fallemos, acerquémonos a Dios con confianza, no con culpa, sino con una actitud de humildad, reconociendo, como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono, dice, no de la ley, sino al trono de la gracia. Porque si nos acercamos al trono de la ley, en ese tiempo de la ley, si fuésemos consumidos por cualquier falta. Para concluir, Gálatas del 1 al 3 nos enseña, número 1, la verdad de Cristo es suficiente. Número 2, vivimos por fe y no por obras. Y número 3, la bendición y la identidad vienen por creer, no por cumplir. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos libertas para poder cumplir, Señor. Nos libertas para poder agradarte. Nos libertas para poder creer. Muchas gracias te damos por este evangelio que transforma, por este evangelio que nos salva, por este evangelio que nos perdona, nos redime y nos restaura. Hoy en esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea y suba como un olor fragante para ti. Que nuestra vida, Señor, no se esmere por esfuerzos, haciendo esfuerzos por querer agradarte, Señor, sino que el amor que hemos recibido de parte tuya nos mueva, Señor, a vivir de una manera que te agrade a ti, papá. Que en todo el día seas tú en nuestra mente. Que todo el día nosotros podamos también recordar tu fidelidad y tus promesas para nuestras vidas, que no dependen de nosotros, sino de ti, Padre. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Nos rendimos a ti en esta mañana. Perfecciona tu poder en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.